Era el amanecer del 4 de diciembre de 1912. El relato de un incendio, una iglesia y un rescate milagroso. El incendio inició a las 4:06 de la mañana, en la biblioteca del sótano, la sala usual de reuniones del Club de Fumadores de los Caballeros de Colón, de la Iglesia Católica Romana de San Felipe Neri, en el Bronx de Nueva York. Un transeúnte, viendo las llamas, encendió la alarma tocando la campana de los alimentos del refectorio clerical contiguo. Minutos después, una multitud de curiosos se agrupó en la calle siguiente, mientras el Departamento de Bomberos de Nueva York se reunía en el Boulevard Grand y el Concourse frente al este de la calle 202. El jefe de bomberos, Barrett, movilizó a su equipo a la parte trasera del edificio y comenzaron la tarea de contener el fuego amenazador. A las 4:21 de la mañana, el jefe de bomberos Barrett ordenó a sus hombres que, debido a que el fuego estaba avanzado, nadie podía entrar a la iglesia. Las posibilidades de sobrevivir adentro de la iglesia San Felipe Neri eran mínimas. Gracias a Dios que nadie permanecía adentro. De repente, dos sacerdotes fueron vistos saliendo deprisa de la casa parroquial contigua. Ellos eran el padre Daniel Burke y el padre Joseph Conchedo. Atravesando entre los socorristas, los hombres corrieron hacia su amada capilla, desapareciendo entre el humo del lugar devorado en llamas. Ninguno esperaba su regreso. Milagrosamente, unos momentos después, los dos sacerdotes salieron. El padre Burke llevando un objeto envuelto en un pañuelo, y el padre Conchedo, a su lado, con una vela encendida en su mano. ¿Qué era lo que estos hombres intentaban salvar aún a riesgo de sus vidas? ¿Qué era aquello? Pan. Por favor, díganme que no se trataba solo de pan. Dos sacerdotes regresan corriendo adentro de un edificio en llamas para rescatar la Eucaristía mientras todos intentaban escapar. Increíble, ¿cierto? Pero quizás no. Quizás fue lo más lógico que podrían haber hecho. Siglo III, Imperio Romano. Tarcisio, un muchacho de 12 años, viviendo en el tiempo de las persecuciones romanas. Tarcisio fue enviado con la Eucaristía para darla a los cristianos condenados a muerte. En su camino lo detuvo un grupo de muchachos. Descubrieron que era cristiano y querían saber qué llevaba. Tarcisio se resistió. La pandilla enfurecida lo golpeó para que revelara sus misterios sagrados. Nunca lo hizo. Fue golpeado hasta morir. 1581, Inglaterra. Durante el reinado de la reina Isabel I, se consideraba una traición el celebrar la misa. Para empeorar las cosas, existía una recompensa por la cabeza de un sacerdote. A pesar de esto, Edmund Campion, un hombre inglés, viendo a sus compatriotas siendo privados de la Sagrada Eucaristía, viajó secretamente a pie hacia Roma para unirse a los jesuitas. Fue capturado.
encarcelado en la Torre de Londres, torturado, colgado y descuartizado. China. En los campos de China, los soldados destruían una pequeña iglesia católica. El sacerdote fue arrestado, el tabernáculo robado y las sagradas hostias esparcidas por el suelo. Una pequeña niña en la parte trasera de la iglesia, a quien nadie había visto, presenció la profanación y vio en dónde cayeron las 32 hostias sagradas. Por las siguientes 32 noches, ella entró a la iglesia pasando desapercibida por los guardias, rezando frente a la Eucaristía y consumiéndolas una por una. En la última noche, después de que la niña consumió la última Eucaristía, despertó accidentalmente al guardia. Él la persiguió y la golpeó hasta matarla. 1224, Asís, Italia. Clara, fundadora de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, recibió noticias de que el ejército de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano, estaba arrasando con su convento, dejando tras su paso un rastro de destrucción terrible. Clara viajó a enfrentar al ejército saqueador tan solo con la Eucaristía en sus manos. Elevó la hostia al aire, rezando a Dios para que rescatara su convento. Aquel ejército saqueador fue invadido de temor y huyó sin herir a nadie. Bueno, todo lo que han escuchado son solo algunos de los muchos relatos a través de los siglos de la historia de la Iglesia, que muestran a personas haciendo cosas que demuestran aquella devoción, aquel sacrificio, aquel amor, por lo que pareciera ser solo un pedazo de pan. ¿En qué creen los católicos? La Eucaristía es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Estos sacramentos son especiales, es decir, establecidos por Cristo. A través de ellos Dios se inclina hacia nosotros y comparte su vida divina. Sin embargo, la Eucaristía no es solo un sacramento entre otros. Es el sacramento de sacramentos, hacia el cual todos los otros apuntan. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Al centro de la celebración eucarística se encuentran el pan y el vino, que por la invocación del Espíritu Santo y por las mismas palabras de Cristo repetidas por un sacerdote ordenado, llegan a ser el cuerpo de Cristo, su sangre, alma y divinidad. Cristo completamente presente. La Iglesia tiene una palabra para esto: transubstanciación. Trans significa cambio y substancia se refiere a la esencia de todo, lo que es en sí. Aunque la apariencia externa sigue siendo pan y vino, la realidad, la substancia, se ha convertido en nuestro Señor Jesucristo. A este sacramento se le ha dado muchos nombres: la Cena del Señor, el partir del pan, el sacrificio santo, la Sagrada Comunión. Se conoce más comúnmente como la misa, y hoy a menudo por un término griego, Eucaristía, que significa acción de gracias. La Asamblea del Pueblo de Dios se reúne para dar gracias, para participar en esta Sagrada Comunión, comunión del uno con el otro y con el Dios que nos ama. La Eucaristía es la suma y resumen de la fe católica. La Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Dios. En otras palabras, la Eucaristía es verdaderamente Dios presente con nosotros. Sé que suena imposible, y solo Dios lo puede hacer posible, pero eso es lo que Él ha hecho. Y si lo analizas y reflexionas en las Escrituras y en la historia de la Iglesia, verás que la Escritura y la tradición apuntan y se unen en esta gran verdad. Esta verdad que es tan hermosa, acerca de un Dios que es tan bondadoso que se entrega a sí mismo y se hace presente y disponible para ti y para mí. ¿Qué tan grande es Dios? El Dios que creó la vida en la tierra. ¿Qué tan grande es nuestro Señor?
podrá ser contenido en el océano más grande. Será más alto que la montaña más alta. ¿O será aún más grande que ella? El Dios que creó el sol, la luna, cada estrella en el cielo. ¿Habrá acaso un límite para el alcance de su poder? ¿Y los detalles? ¿Se extiende la atención de Dios a la célula más pequeña? La partícula más pequeña viajando a la velocidad de la luz. La inconmensurable cercanía de los lazos atómicos. ¿Conoce Dios el número de neuronas en el cerebro humano? ¿O de las estrellas del universo? El poder de Dios y su amor se encuentran en todas estas cosas, grandes y pequeñas. ¿Podría Dios venir a nosotros como Él es, en todo su poder y majestad? Sí podría. Pero en su lugar, a través de su amor por nosotros, Él elige a través de la historia venir a nosotros en formas que podemos entender. En una nube, en una voz suave, como un niño nacido en un pesebre, en una aldea pequeña. Él viene a nosotros por medio de estos símbolos humanos tangibles y modestos, pan y vino. La cosa más increíble de este mundo se ve como pan y vino. Y a veces podemos ver este sacramento y pensar que se ve como pan y vino. ¿Por qué escogería Dios conectar su vida misma a nosotros a través de estas cosas? Es decir, si Dios viniera a nosotros en todo su poder, sería como estar sentado frente a una explosión nuclear. No podríamos sobrevivir. Así que en su lugar, Él viene a nosotros en todo su amor y humildad. A través de la historia de salvación, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos que el pan aparece de formas maravillosas y milagrosas. El pan cae del cielo, el maná durante el tiempo del Éxodo. El pan, el símbolo de vida, aparece en el tabernáculo y en el templo a través del Antiguo Testamento. Y el pan, a lo largo de la historia y el planeta, ha sido considerado como un alimento esencial. Es decir, el pan es humilde, no es un lujo, no es langosta, ¿cierto? Es algo básico que la gente necesita para sobrevivir. De hecho, tiene sentido que al unir todas estas piezas, Dios se mostraría por medio de aquel pan. ¿Cómo es que la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Jesús? Porque al verlo, se ve como un pan. Aún sabe como pan, huele como el pan, se siente como el pan, sigue teniendo toda la apariencia externa que puede tener el pan. De hecho, aún tiene todas las propiedades químicas del pan. El cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo no es un cambio químico. Si lleváramos la hostia consagrada a un laboratorio y la pusiéramos bajo el microscopio, veríamos todas las propiedades químicas del pan. Pero aquí está la clave. Detrás de las apariencias externas del pan y el vino, detrás de las propiedades químicas del pan y el vino, Jesús está presente. Su propio cuerpo y sangre, el pan y el vino son cambiados a su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todos los sacramentos son misterios profundos, y aún así, sus símbolos externos, sus apariencias, son generalmente muy humildes. Son símbolos, realidades visibles, que apuntan a lo invisible, a la gracia divina. El agua usada en el bautismo vertida sobre la cabeza indica la realidad espiritual, un alma siendo limpiada. En la confirmación somos ungidos con aceite para hacernos testigos. Las cosas naturales apuntando a las realidades sobrenaturales, eso es lo que hace Dios. Él llega a nosotros en formas que podemos entender. En la Eucaristía comemos el pan humilde, algo que hacemos todos, algo que todos entendemos. Estos símbolos externos humildes, pan y vino,
símbolos del sustento físico, apuntan a un alimento espiritual que necesitamos para vivir. No solamente Dios nos da nuestro pan diario, Él se da a sí mismo como nuestro alimento. Pero aún hay más. Nos estamos perdiendo el significado del alimento. Sí, Dios nos nutre, pero los alimentos son más que eso. Pero en el mundo moderno tendemos a no captarlo porque no entendemos lo que los alimentos significaban en los tiempos bíblicos. Típicamente pensamos en comer de la misma forma en que lo hacemos con otras cosas. Lo pensamos de una forma muy pragmática y eficiente. Creo que en nuestra mente pensamos que la única razón por la que debemos comer es porque nuestro cuerpo necesita calorías. Siempre estamos llevando la cuenta de esas cosas, lo cual no es el verdadero significado de alimentarse. Especialmente en nuestra propia nación. No entendemos esto. El almuerzo consiste en algo rápido que comemos en nuestro escritorio, pero aún en nuestro auto. La comida está desconectada de la otra gente. 60% de nosotros comemos comida rápida al menos una vez por semana. Tenemos cenas precocinadas, autoservicios, fotografiamos la comida en Instagram. Todas estas cosas harían que la gente del mundo antiguo se estremeciera. La gente en la época de Jesús entendía los alimentos de una forma diferente a nosotros. Los alimentos no se trataban de la eficiencia o de consumir las calorías necesarias. Primordialmente, los alimentos se trataban de la convivencia con otros. La comida iba más allá de solo alimentarse. Se trataba de compartir la vida con otras personas. Se trataba de tener una comunión más íntima, un lazo, una relación profunda que comenzaba en esa mesa. Es decir, si vemos los evangelios, podemos ver numerosos ejemplos de Jesús departiendo en la comida con sus discípulos. Compartir los alimentos juntos significaba departir en amistad. La comida significaba mucho. Y vemos historias, ejemplos y pruebas de todo eso a través de toda la historia de salvación. El Cantar de los Cantares trata primordialmente acerca de la intimidad entre Dios y su pueblo. ¿Qué crees que incluye? Una comida. El Salmo 23 describe al Señor preparando una mesa para nosotros. Incluso el cielo se describe como un alimento. Pienso en Mateo capítulo 8, versículo 11, donde vemos el cielo descrito como el sentarse a la mesa con los patriarcas judíos del Antiguo Testamento, hombres como Abraham, Moisés y Josué, compartiendo los alimentos. Cuando hablan de comida en las Escrituras, no pienses en el concepto moderno. Los alimentos tienen un significado más profundo. Demuestran comunión. La idea es que al estar sentados a la mesa, el mismo alimento que está entrando en tu cuerpo está entrando en el mío. Y eso simboliza un lazo profundo entre nosotros, un compartir de vida y comunión juntos. El efecto de esta comida en comunión nos hace hermanos y tener una amistad estrecha. Y eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros en cada Eucaristía. En el alimento eucarístico, Él no solo quiere nutrirnos, Él quiere tener una íntima y profunda unión con nosotros, quiere profundizar su unión con nosotros en cada Eucaristía. ¿Y por qué querría Dios tener esta clase de comunión con nosotros? Bueno, primero, como nos enseña San Juan en el Nuevo Testamento, Dios es amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado compartiendo este amor por toda la eternidad, el uno con el otro. Son una comunión de personas divinas. Segundo, Dios nos creó por amor. Él nos creó de la nada, aunque no tenía que hacerlo. Sin embargo, Él nos hizo por amor a nosotros. Y no solo para vivir en las afueras del universo, alejados de Él, alejados de cualquier cosa importante, sino al contrario. En tercer lugar, Dios nos creó para compartir su amor con nosotros, para que compartiéramos su vida y su amor, para que pudiéramos ser invitados a la comunión de las tres personas divinas para toda la eternidad. Ese es nuestro Dios, el Dios que es amor. Y es por eso, por ser amor, que nos busca de esa forma tan íntima de amor en la Eucaristía. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta importante. Y para encontrar la respuesta, tenemos que ir a las escrituras antiguas de Israel, al momento que los judíos consideraban como el más importante en la historia de la humanidad, cuando Moisés fue a la zarza ardiente y tuvo un encuentro con la presencia ardiente de Dios. Dios dice:
yo soy el que soy. En otras palabras, ella, Asher, ella, en hebreo. Hago énfasis en esto porque en hebreo esa palabra clave va a representar la esencia de quién es Dios y la increíble revelación a Moisés. Esa gran frase, ella, es una palabra profunda e importante, quiere decir ser. Y lo dice de nuevo, ella, Asher, ella. Pero aquí está lo hermoso. Dios no solo está diciendo, mírame, aquí existo de una forma filosófica y abstracta. Dios le dio a Moisés una pista muy concreta y práctica de lo que significa esto. En Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés para regresar a Egipto y para enfrentarse al malvado faraón. Y Moisés le contesta, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Y Dios le da a Moisés una respuesta increíble. Él dice, no importa quién eres, Moisés, importa que estoy contigo. Y esa es la promesa, ella y Mac. Al decirle a Moisés, yo estoy contigo, ella y Mac, y ahora él dice, ¿quién soy? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi esencia? Ella, Asher, ella. En otras palabras, soy el Dios de la existencia, pero no la existencia abstracta. Soy el Dios quien es presencia. No solo soy, estoy presente contigo. Esas son las buenas noticias que le dan a Moisés el coraje para enfrentarse a un rey malvado. Y son las buenas noticias que son evidentes a través de la historia de las Escrituras, que Dios está con su pueblo. Desde las primeras partes de la Biblia hasta el final, es muy claro que Dios desea estar con su pueblo. Le vemos caminando con Adán y Eva en el jardín en la parte fresca del día. Pero más que eso, cada vez que establece un pacto con su pueblo, cada vez que les visita y les recuerda su pacto con ellos, escuchamos algo con frecuencia. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Una y otra vez, el Señor expresa su deseo de ser uno con su pueblo, de habitar en medio de ellos. Las Escrituras son claras en que Dios deseaba estar con nosotros, habitar con nosotros. Pensemos en la zarza ardiente, la columna de fuego de noche, columna de nube de día, el arca del pacto, el templo mismo. Él quería estar con nosotros de una forma única y muy real. Cuando estudiamos esta clase de cosas, las vemos como presagios. Son señales que apuntan a algo más. Son como ecos en reversa. En lugar de volverse más y más suave, el sonido se vuelve más y más fuerte. Dios está haciendo algo. Está preparándonos algo verdaderamente grande. La culminación y cumplimiento del anhelo de Dios de estar con nosotros se revela completamente en Jesús. Vemos esto más profundamente en la encarnación. La palabra de Dios se hace carne. Dios deseaba tanto estar con nosotros que anhelaba ser uno de nosotros. Los padres de la iglesia dicen que el Hijo de Dios vino a ser hijo de hombre, para que los hijos del hombre llegaran a ser hijos de Dios. Eso debería asombrarnos verdaderamente. Dios quería estar con nosotros, respirar el mismo aire, sufrir, estar indefenso, como a veces lo estamos nosotros, para salvarnos, para compartir su vida con nosotros. La encarnación de Jesucristo es Dios presente con su pueblo. Este ha sido el plan desde el comienzo. Aquí es donde toda la historia alcanza su momento culminante. Todo lo que comenzó con Génesis, todo el Antiguo Testamento, cientos y miles de años que nos dirigen a este momento, donde una virgen concibe y da a luz un hijo. Y Mateo dice, y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Pero al final de la historia, se nos relata la muerte de Jesús, resurrección y ascensión. ¿Pero acaso la ascensión de Jesús a la derecha del Padre nos roba de la presencia de Dios? Esta gran culminación, este gran pináculo en donde Dios finalmente está con su pueblo, en esta forma profunda e íntima en Jesús, se pierde
con la ascensión? Por supuesto que no. Esta es la belleza y el misterio de la Eucaristía. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias lo bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús dijo estas palabras a los apóstoles en la última cena. Les instruyó que hicieran lo que él acababa de hacer. Él había convertido el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Él les ordenó hacer esto, hacer lo que acababa de hacer. De los apóstoles a los obispos y a los sacerdotes a través de los siglos, por 2000 años. Cuando vas a misa, a cualquier iglesia, a cualquiera que vayas, tú acabas de recibir a Dios, a Jesucristo. No solo lees de Él en un libro, Él está ahora contigo, como si fuera su tabernáculo. Y luego al terminar la misa, Él dice: ve en paz. Hay un mundo entero que necesita verte y escucharte, porque al verte, escucharte y observar cómo vives y amas, verán a Cristo mismo. Al estudiar lo que es la Eucaristía, la pregunta necesaria no es qué es la Eucaristía, sino quién es la Eucaristía. La Eucaristía no es una cosa, es una persona, es Jesús. Hemos escuchado la historia acerca de 2 sacerdotes que corrieron a un edificio en llamas, no para rescatar restos de pan y vino, nadie haría eso, sino para rescatar algo que es real y precioso, alguien que es real y precioso. Es por eso que existen esas grandes historias de hombres y mujeres a través de la historia quienes se dedicaron a elevar y preservar la sagrada hostia. Es por eso que nuestras iglesias tienen momentos separados para la adoración. Es por eso que en cada iglesia católica alrededor del mundo existen tabernáculos con veladoras encendidas enseñándonos que hay alguien esperándonos. Pensemos en esto. El Dios y el Señor del universo, el Creador, tan poderoso como Él es, tan infinito como Él es, tan eterno como Él es, tan santo como Él es. Aún así, vemos que se humilla, haciéndose a sí mismo presente. Por nuestro bienestar, Él ha venido en forma de algo tan simple, tan hermoso, pan y vino. Algo que podemos comer y nos da fuerza para la jornada, pero también es algo que podemos guardar y llevar con nosotros. Así que tenemos al Señor que nos da no solo lo que nosotros necesitamos hoy, sino su presencia, su compañía para estar con nosotros a cada momento de nuestras vidas en nuestro bendito sacramento, en el tabernáculo. Mucha gente hoy busca el significado, el propósito de sus vidas. Buscan la felicidad, anhelan algo más. Su finalidad es buscar a Dios. Pero la buena noticia es que nuestro Dios está en nuestra búsqueda. Él está buscándonos y Él viene a nosotros anhelando una relación íntima con nosotros. Él quiere caminar con nosotros a lo largo de nuestra vida y ayudarnos y nos ama tanto que viene a nosotros en la Eucaristía. Así que si usted es alguien que anhela la ayuda de Dios en su vida, si desea acercarse a Él, si le quiere conocer mejor,
Quizás necesite su guía en una decisión importante, o quizás hay un problema grande en su matrimonio o vida familiar y necesita su ayuda, o quizás necesita ser animado, o está llevando una carga pesada y heridas en su vida y necesita su apoyo y ayuda. Él está con usted. Él quiere acercarse a usted y ayudarle. Lo único que debe hacer es venir a Él. Dios quiere estar con nosotros. Quiere estar con nosotros porque Él es todo bondadoso. Nosotros no. Él quiere que seamos buenos como Él. Perfeccionarnos. Es una comunión con dirección. Debemos tener comunión con Jesús en la Eucaristía para poder ser más como Él. Consumo la Eucaristía porque quiero que la Eucaristía me consuma a mí. No quiere quedarse contigo en el lugar donde estás. Jesús en la Eucaristía te llama a algo mejor. La Eucaristía abre un mundo completamente nuevo. Por esto es que cada misa se centra alrededor de la gran verdad misteriosa, porque es lo más precioso que tenemos en este lado de la eternidad. Por esto es que la llamamos la fuente y culmen de nuestra fe. Hay mucho por recibir a través de algo tan pequeño.